Bien, y en esta oportunidad vamos a hablar de, pues, de las enfermedades articulares degenerativas y de curso crónico. Y en esta ocasión vamos a hablar de la artrosis. ¿Qué es la artrosis? Es una enfermedad degenerativa que resulta de trastornos mecánicos, pero también biológicos, que van a desestabilizar el normal acoplamiento que hay entre la degradación y la síntesis de los condrocitos del cartílago articular y también del hueso subcondral. Básicamente la artrosis es una enfermedad del cartílago articular, pero va a afectar a todas las estructuras de la articulación. Este desequilibrio es iniciado por distintos factores, que van desde genéticos, metabólicos, traumáticos o parte del desarrollo y de la edad. Bueno, un poco de recordar que el cartílago articular es un elemento, tiene elementos básicos del tejido conectivo. Va a tener células, va a tener una matriz extracelular, un fluido tisular y macromoléculas. Hay tres clases de cartílago: el hialino, el elástico y el fibrocartílago. El cartílago en las articulaciones es hialino. Ninguno tiene vasos sanguíneos propios, ni nervios, ni vasos linfáticos, es decir, no hay receptores de dolor en el cartílago y tampoco circulación. Las células que lo componen, que son los condrocitos, reciben nutrición por difusión, tanto del hueso subcondral como del líquido sinovial, principalmente del hueso subcondral. Entonces, el cartílago es un tejido que no tiene ni sensibilidad ni irrigación propia. Entonces, la manifestación cardinal de la enfermedad de la artrosis, perdón, aquí es osis, es la progresiva pérdida del cartílago articular. Si bien la afección principal es el cartílago, no resulta ser una enfermedad solo del cartílago, porque se van afectando el hueso subcondral, la membrana sinovial, los meniscos, los ligamentos y al final toda la articulación. Al inicio, pues vamos a tener una pérdida progresiva del cartílago, un daño del cartílago, pero posteriormente va a dañar el hueso, va a producir una inflamación de la membrana sinovial y un engrosamiento de la. ¿Ya? Entonces, básicamente podemos tener tres tipos de artrosis, o dos: una primaria o idiopática, que generalmente es localizada en articulaciones diversas: manos, pies, rodillas, cadera, columna. Y se hablará de generalizada cuando afecta a tres o más articulaciones, generalmente articulaciones pequeñas y las de la columna, o articulaciones grandes y la columna o todo. ¿Ya? La primaria o idiopática es la más frecuente y está asociada principalmente al envejecimiento. La secundaria, usualmente localizada, está asociada a enfermedades congénitas del desarrollo, la enfermedad de Calvé-Perthes, la dislocación congénita de cadera, algunos factores mecánicos y locales que van a afectar a las articulaciones, como la obesidad, las deformidades articulares, la escoliosis. ¿Ya? Y es secundaria la degeneración del cartílago a esas enfermedades. Y hay una secundaria generalizada, que es básicamente secundaria a otras enfermedades óseas, como la enfermedad de Paget, la acromegalia, la displasia ósea, la diabetes mellitus. La más frecuente de las artrosis es la artrosis primaria o idiopática. La artrosis primaria y idiopática, como hemos dicho, no hay una sola causa que la explique. Por algo es idiopática. Y lo que sí tenemos son factores de riesgo para su producción. El principal factor de riesgo para la producción de la artrosis es la edad. La edad es directamente proporcional al riesgo de artrosis. Otro factor de riesgo son el sobrepeso y la obesidad, la presencia de tensiones mecánicas, deportes intensos, algunos oficios, la genética y la herencia, el sexo femenino y la menopausia, la osteonecrosis, que es una alteración en la irrigación del hueso subcondral, alteraciones posturales, la disminución en los estrógenos, producto de la menopausia, y el síndrome metabólico, que se asocia a la obesidad. Estos son los principales factores de riesgo. Otros factores de riesgo menos importantes incluyen los traumatismos,
que haya habido ruptura de ligamentos cruzados, que ya se haya hecho una resección de meniscos, etcétera. Algunas enfermedades metabólicas, como la calcinosis, la hemocromatosis, que son más raras, y algunas enfermedades infecciosas de los huesos, el antecedente de artritis séptica, por ejemplo, o algunas secuelas de poliartritis. Entonces, son factores de riesgo, pero menos importantes que, sobre todo, la edad. El principal es la edad y afecta alrededor de 3% de las personas menores de 45 años. Y esta cifra se vuelve un 65% en las personas de 65 años. ¿Ya? Y esto no significa que estas personas de 65 años tengan todos los síntomas, porque puede ser una fase inicial asintomática. Y a los 80 años, el 80% de las personas va a padecer artrosis. Entonces, la edad es uno de los factores más importantes relacionados con la producción de artrosis. Otros factores que pueden hacer que el paciente tenga una evolución o presente artrosis está la herencia. Si se tiene un padre o una madre con artrosis, va a aumentar el riesgo de que también se padezcan esta enfermedad. Y hay pruebas al respecto. En las familias en que hay adultos mayores de 50 con artrosis, es mucho más frecuente que en la población general. Están documentados los casos de artrosis en gemelos. Sin embargo, estos factores genéticos se van a demostrar en artrosis de algunas articulaciones como las de cadera. ¿Ya? En otras, la influencia genética no es tan cierta. Otro factor importante es la actividad física. Pero ojo, la actividad física practicada sin exceso no es un factor de riesgo para artrosis, al contrario, es un factor protector. Se considera que actividad física como factor de riesgo, los deportes de alto nivel de riesgo de traumatismos como el fútbol, el rugby, en el cual hay traumas frecuentes sobre las rodillas, levantamiento repetido de cargas pesadas, los microtraumas repetidos como el trabajador que maneja un martillo neumático para las artrosis de codo, algunos oficios que producen grandes tensiones en las rodillas, los que están todo el tiempo de rodillas, los albañiles, los tapiceros, los jardineros. Entonces, la actividad física practicada sin exceso no es, al contrario, resulta ser protector, como hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para que se produzca la artrosis? Entonces, el cartílago, como hemos visto, esa estructura que no tiene vasos ni nervios, es una superficie que va a servir para soportar el peso de los huesos. Es como un amortiguador junto con el líquido sinovial y transmite la carga hasta el hueso. Entonces, este cartílago, que está formado principalmente por sus células, que son los condrocitos, y una matriz extracelular que va a tener proteoglucanos, colágeno, agua, sustancia fundamental, por distintos factores, el movimiento, el peso, la obesidad, la misma edad, va a ir desgastando estos componentes, van a ir perdiendo esta matriz extracelular y son reemplazados continuamente. Hay un proceso en el cual por el peso, movimientos, etcétera, el desgaste de estos componentes se van reemplazando nuevamente. Y de esa manera el cartílago mantiene cierta vitalidad. Pero cuando ocurre la sobrecarga de esta articulación, ya sea producto de todos los factores de riesgo que hemos dicho, ocurre un desequilibrio entre la regradación y la reparación de esta matriz extracelular, y esto va a generar un daño mecánico en el cartílago. Esto hace que los condrocitos, que son las células del cartílago, liberen sustancias proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral y las interleuquinas, y estos van a liberar proteasas, que son sustancias que van a digerir, enzimas que van a digerir la matriz. Esto hace que se vaya perdiendo la superficie del cartílago, se formen grietas, se vayan destruyendo el cartílago, y esto pues afecte al hueso, llegue a
ser tan delgado que afecte al hueso, porque obviamente además va a persistir la carga sobre esta articulación. Esta exposición del hueso hace que el hueso subcondral se engruese, una reacción empiece a engrosarse y ciertos fragmentos de los cartílagos, del cartílago degenerado, se liberen y formen como quistes que flotan libre en la cavidad articular. El hueso empieza a sobrequecer y va a formar como unos picos laterales que se llaman osteofitos, ¿ya? Y el proceso de degeneración del cartílago, más estos fragmentos articulares, más la producción de proteáceas, va a generar un proceso inflamatorio crónico a nivel de la sinovia y que va a hacer que esta cápsula se engruese y aumente de volumen. Pero el paso inicial es este desequilibrio entre la degradación y la reparación de la matriz extracelular del cartílago. Y este desequilibrio ocurre principalmente por la edad. ¿Cuál es el cuadro clínico? Los síntomas que va a presentar el paciente son generalmente más tardíos. Al inicio, el cuadro puede ser asintomático y la degeneración del cartílago articular no dar síntomas hasta que la enfermedad esté más avanzada. Los síntomas más importantes incluyen el dolor. El dolor se desencadena con el uso de la articulación y mejora con el reposo. ¿Por qué duele? Múltiples factores, desde el proceso inflamatorio crónico hasta las alteraciones posturales propias del cartílago, la compresión nerviosa, la tensión de los músculos y los tendones. Otro segundo síntoma es la rigidez. Aparece en la articulación afectada después de un periodo de inactividad. Puede también existir rigidez matutina y en general esta rigidez dura poco, es menos de 30 minutos. ¿Ya? Esa es una sensación que tiene el paciente de que está rígida la articulación, de que no puede moverla y necesita movimientos suaves, una fricción para que después empiece a flexionarla normal. Otro síntoma es la incapacidad funcional. Obviamente es la dificultad para movilizar la articulación, que lo que hace que, como el paciente está incapacitado por el dolor, pues sea más sedentario y eso le puede crear problemas emocionales asociados. La crepitación ósea es un ruido, es un crépito que se escucha, ya sea con movimientos activos o pasivos, y eso se produce por los fragmentos de cartílago o por el roce del hueso subcondral con el otro. ¿Ya? La deformidad va con el tiempo, este proceso inflamatorio crónico en la cápsula, este engrosamiento, esta pérdida de cartílago y el hueso subcondral se junte con el otro, genera deformidades en las articulaciones, que van a ser características principalmente en las manos, en los dedos, que son los nódulos de Everdeen y los nódulos de Bouchard, que los vamos a ver más adelante. Y por supuesto, va a haber datos de inflamación y edema. Puede ser esto transitorio y no tan importante porque lo mismo, por el edema por la inflamación de la sinovia y la hipertrofia de la cápsula, pero que van a ceder y van a pasar, pero va a producir cierto edema, cierto calor local en la articulación afectada. ¿Cómo va a ser el dolor? El dolor articular es un dolor descrito como mecánico y progresivo. Es un dolor mecánico. Es un dolor que se provoca al movimiento. Usualmente es mayor al inicio del movimiento. Y si el paciente está sentado en reposo, va a aparecer la rigidez. La rigidez más o menos dura unos 20 minutos, menos de 30, y después el paciente puede mover la articulación. Se presenta principalmente al final del día y pues el dolor disminuye con el reposo. El síntoma que aparece es el síntoma que se llama de la puesta en marcha.
Es decir, cuando el paciente va a hacer una flexión de la rodilla, de la articulación afectada, va a generarse este dolor y esta rigidez. Ya va a ser mayor al bajar escaleras y rampas, por ejemplo, porque está en constante movimiento la articulación. Aparece un síntoma que es el síndrome femororotulario anterior, el síndrome femorotibial lateral, que cuando se hace una flexión anterior, perdón, sí, una flexión anterior de la rodilla, aparece un crépito, ¿ya? O cuando se hace una flexión lateral de la rodilla van a aparecer igual crépitos o dolor exquisito. Y eso te da una idea de que obviamente esa articulación tiene cierto bloqueo producido por el dolor y por la pérdida de este cartílago articular y la disminución de las superficies articulares. ¿Ya? Y en algunos casos puede haber una claudicación de la marcha y un dolor brusco al hacer un movimiento con la articulación. Entonces, si nosotros lo ponemos en una tabla, vamos a tener síntomas principales: dolor, la rigidez, que es corta, ya va a haber datos de inflamación local, que no es intensa, deformidad, impotencia funcional, y también va a haber alteraciones en la estabilidad de la articulación. Los signos: puede haber edema por inflamación, crepitación, deformidad, inestabilidad y dolor a los movimientos extremos de la articulación. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico básicamente está basado en la clínica. Recordemos que pueden pasar muchos años del paciente que inicia la degeneración del cartílago y estar asintomático. Los síntomas se presentan cuando la enfermedad ya está muy avanzada. ¿Ya? Por eso es que usualmente las personas de 45 años no presentan ningún síntoma, y ya a partir de los 60 empieza a haber más casos porque aparecen más síntomas, y a los 80 prácticamente el 80% de los pacientes va a tener una degeneración articular importante y síntomas asociados. Un dato importante que nos da para el diagnóstico son las radiografías, que van a mostrar esto. Esto es una radiografía de rodilla en la que se ve el espacio articular normal, y esta es una con artrosis en la que se va a ver una disminución sustancial del espacio articular. Va a haber esclerosis del tejido subcondral, como ven aquí hay como unos crecimientos laterales del tejido subcondral. Va a haber un pinzamiento de la articulación, aquí no hay prácticamente cartílago, está el hueso con el hueso junto, ¿ya? Y la alineación de la articulación no es normal, ¿no es cierto? Ven que hay una desviación propia de la pérdida del cartílago articular. Entonces, lo que da el sello de una artrosis es la presencia de esto, de como crecimientos laterales exofíticos del hueso subcondral, que son los osteofitos, esclerosis ósea, que son como áreas más claras de hueso que se están perdiendo, ausencia de cartílago, una disminución del espacio interauricular, sí, de las carillas articulares, ya que, y pérdida del alineamiento normal de la articulación. ¿A qué articulaciones afecta? En realidad puede afectar a varias articulaciones y a veces al mismo tiempo, nada más que los síntomas pueden manifestarse más en unas que en otras. Las articulaciones más frecuentemente afectadas son las articulaciones de la columna, y son las que primero se van a afectar, pero a veces los síntomas pueden no ser notados o ser más tardíos. La afección de la articulación de la columna lumbar, que es la más frecuente, ya representa un 20% de todos los casos de artrosis. Y la manifestación se llama espondiloartrosis, toda la columna. El segundo en frecuencia es la rodilla. La artrosis de las rodillas, y recibe el nombre de gonartrosis, representa 10% más o menos de los casos. Le siguen en frecuencia las
artrosis de los pulgares, que son las risartrosis, y al último es el de la cadera, la coxartrosis. Sin embargo, la cadera es la que da los síntomas más limitantes, más discapacitantes, y es por eso que muchas veces es la primera por la que el paciente es diagnosticado, porque es bastante limitante y a veces causa incapacidad severa. Las otras articulaciones de hombro, codo, muñeca, tobillo tienen una afección muchísimo menos frecuente y también los síntomas son mucho menos llamativos. La espondiloartrosis representa igual la degeneración del hueso subcondral de las articulaciones de la vértebra, principalmente de las articulaciones intervertebrales, ya de las facetas, de las facetarias, y también pueden afectar a la articulación de vértebra y vértebra. Igual con el tiempo se produce la degeneración del disco intervertebral, se reduce el espacio interarticular, igualmente se degenera el cartílago y produce osteofitos, ya estos crecimientos óseos, y el desgaste del articular, de la articulación de las apófisis espinosas, de la apófisis transversa, pues también va a generar dolor, va a generar molestias a nivel de las facetas, y es lo que muchas veces vemos como cuadros de síndrome facetario. La imagen característica que vamos a ver es esta. Las vértebras están más con áreas de esclerosis ósea, y estos crecimientos anormales de las vértebras, que son como picos, y son los osteofitos. Y obviamente la disminución sustancial con crecimiento osteofítico irregular del borde de las vértebras y la disminución del espacio intervertebral. Esto va a generar síntomas varios que van desde dolor lumbar por alteraciones musculares, tendinosas, ya, y en algunos casos por atrapiamiento nervioso, y va a generar una radiculopatía. Ya la radiculopatía producida por espondiloartrosis también está descrita. Ya generalmente no es una sola la vértebra afectada, son varias, es un conjunto de varias, y las más afectadas son las que tienen más carga, que son las vértebras de la columna lumbar. La artrosis de rodilla, que es la segunda en frecuencia, esta puede dar síntomas usualmente a veces más precozmente, entre los 30 y 50 años, sobre todo al ejercicio físico de alto impacto, el correr, por ejemplo. Y se va a manifestar como dolores de las rodillas, crujidos y ruedos al flexionar la rodilla, y en ocasiones puede haber un grado de inflamación. Estos síntomas usualmente pasan, ya el paciente con reposo recupera y pasan. Y a la medida que va progresando la enfermedad, ya en mayores de 50 años, los síntomas aparecen con cualquier actividad y a menor intensidad, el dolor, la rigidez y la inflamación. Y en enfermedad avanzada, pues vamos a ver eso, en la radiografía, ese pinzamiento, esa pérdida del espacio interarticular, que va a generar estas deformidades de la rodilla, en genovalgo, porque se pierde el eje, y esto genera también pues dificultades en la marcha, alteraciones dolorosas, dolor continuo, ya sea por la misma alteración en el hueso subcondral o por la compresión nerviosa, por la compresión muscular, tendinosa, y por la pérdida de la alineación normal. En el pulgar se llama risartrosis, y lo que vamos a tener es a veces un aumento de volumen en la articulación del pulgar, ya la metacarpofalángica distal, y que va a tener un aumento de volumen, y a veces la aparición de estos nódulos, que son en las falanges los nódulos de Everden, y las articulaciones falángicas proximales, los nódulos de Bouchard, que son nódulos, ya aumentos de volumen de las articulaciones, no dolorosos, fijos,
no móviles y que van a deformar la articulación. Finalmente, la artrosis de cadera, que es una de las más lentas en evolución y las más graves. Usualmente se va a manifestar con dolor, un dolor que se va a irradiar a nivel del glúteo, a nivel del muslo y de la ingle. Ya puede ser de intensidad variable, va a depender de la afección y es el primer síntoma. Después va a generar también, como hemos escrito, la pérdida de la movilidad, la impotencia funcional, sobre todo al cruzar las piernas, por ejemplo, ponerse los calcetines. Las artrosis avanzadas de cadera a veces van a necesitar un reemplazo. Igualmente las de rodillas como tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para la artrosis? Como esta es una enfermedad principalmente degenerativa, no existe un tratamiento curativo. Los tratamientos podemos dividirlos en farmacológico y no farmacológico y están destinados a, no hay tampoco ningún fármaco ni ninguna medida que detenga la progresión de la enfermedad, solamente están destinados a evitar que haya una rápida progresión y aliviar las molestias locales. Entonces, el tratamiento para el dolor incluye los AINES, unos antiinflamatorios no esteroideos, a veces opiáceos. Se utiliza en algunos casos la inyección de ácido hialurónico, sobre todo en la artrosis de rodilla, pero no ha demostrado tener una eficacia certera. Corticoides como para producir analgesia y también bajar la inflamación, pero esto puede ser contraproducente porque también puede generar mayor degeneración del cartílago y el tratamiento básico es usualmente la cirugía. Cuando la artrosis está muy avanzada y hay prácticamente hay una desaparición del cartílago, se altera todo el hueso subcondral, se tiene que proceder al reemplazo, hacerse el reemplazo de la articulación y las principalmente reemplazadas son la de rodilla y la de la cadera. La terapia no farmacológica pues está orientada a prevenir la enfermedad. Sabemos que esta tiene una fase asintomática muy precozmente, 40 años, 45 años. Entonces hay que promover estilos de vida saludable, alimentación saludable, disminuir la sobrecarga articular, control del peso, hacer ejercicios, higiene postural, en el trabajo, cuidar las posturas, la actividad física, evitar el sobrepeso, la sobrecarga articular básicamente y iniciar actividades destinadas a fortalecer los músculos y los tendones articulares. El otro cuadro es la artritis reumatoide. Ojo, artritis reumatoide. Parece, pero no es lo mismo. La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica. En este caso, no es solo de la articulación como en el caso de la artrosis. Esta es una enfermedad sistémica de origen autoinmune que se caracteriza por una inflamación crónica que va a producir una destrucción progresiva principalmente de las articulaciones. Y esto provoca un grado distinto de discapacidad y deformidad. Pero ojo, se manifiesta en las articulaciones, pero no son los únicos órganos afectados. El principal órgano blanco es la membrana sinovial. Esta es otra característica. En la artrosis era el cartílago. Aquí es la membrana sinovial y se produce un proceso inflamatorio. Se engruesa, se inflama la sinovia y genera pues todos los síntomas que vamos a ir describiendo. Los principales síntomas van a ser parecidos: dolor, rigidez, pero inflamación. En este caso, poliarticular, varias articulaciones, característicamente simétrica, de pequeñas y de grandes articulaciones. Las más frecuentes son las de muñeca y las metacarpo y metatarsofalángicas. ¿Cuál es la causa? La causa es desconocida. La teoría más creíble es que hay mecanismos inmunológicos que son secundarios a distintos factores, tanto genéticos o ambientales, que hacen que se generen autoanticuerpos o hace anticuerpos, nuestras defensas mismas ataquen a la membrana sinovial. ¿Qué factores
podrían ser los desencadenantes de este mecanismo inmunológico anormal, estarían una serie de factores como las infecciones intestinales, infecciones por parvovirus, rubiola, sarampión, micoplasma, traumas repetidos, el estrés, alteraciones en nuestra microbiota intestinal, que la persona tenga un grupo de histocompatibilidad especial como el B27, HLA-B27. Entonces, son distintos factores, no es uno solo. Entonces, lo que se plantea es que haya de base algo genético, ya sea antecedentes, el género, estas características de la histocompatibilidad y algún trigger, algún desencadenante, como hemos visto, bacterias, virus, infecciones, trauma, el tabaquismo, etcétera, que hagan que se altere ese mecanismo inmunitario por el cual el cuerpo genera autoanticuerpos contra ciertas estructuras cerebrales, contra ciertos receptores que están en nuestros tejidos, y esto va a generar, pues en este caso, la artritis reumatoide. Entonces, ¿cómo ocurre esto? El mecanismo fisiopatológico lo voy a buscar en otros lados, es súper complejo, pero vamos a tratarlo de hacer lo más simple posible. Un antígeno desconocido, como hemos visto, virus, bacterias, tabaquismo, otro, más la predisposición genética, va a generar una reacción cruzada, una respuesta inmunitaria, inflamatoria, que van a activar células plasmáticas y linfocitos T a nivel de los componentes articulares. O sea, cualquier de estos desencadenantes, las bacterias, los virus, alteraciones en la microbiota, etcétera, generan una reacción inflamatoria que controla la enfermedad. Pero existiría una alteración en esta respuesta inmunitaria que hace como una reacción cruzada y en lugar de atacar esa bacteria, ese germen solamente, genera una reacción inflamatoria hacia el componente articular y en este caso hacia la sinovia. La membrana sinovial se infiltra por células linfocitarias, principalmente CD4, inmunocitos. Esto genera un proceso inflamatorio que se queda, produce una retención de productos inflamatorios porque la cápsula es si quieren, como no llegan, como hemos visto, no hay irrigación importante en el cartílago, no tiene vasos. Esta retención de productos y este proceso inflamatorio crónico va a formar un tejido de granulación por activación de los fibroblastos que se llama panus, que va a generar hiperplasia de las células sinoviales, y esto va a generar a su vez más manifestaciones por las citocinas generadas por los macrófagos infiltrados, y este PAMUS va a generar destrucción articular y óseas. Entonces, todo empieza con esta anormalidad, esta respuesta cruzada inmunitaria a los componentes articulares, en este caso el tejido sinovial. Las manifestaciones clínicas de la artritis reumatoide en realidad tienen un inicio más insidioso. Pueden tener un inicio con síntomas bastante inespecíficos, astenia, anorexia, algunos síntomas musculoesqueléticos, como debilidad muscular, mialgia, y hasta que se van a dar las manifestaciones articulares. Sin embargo, la enfermedad no solamente va a tener manifestaciones articulares, sino también extraarticulares que pueden ser muy graves. A veces aparecen en conjunto o primero pueden aparecer las manifestaciones articulares. Las manifestaciones articulares. Como hemos dicho, los síntomas iniciales son artralgias, mialgias, anorexia, pérdida de peso, alguna fiebre, y obviamente también puede tener alteraciones emocionales, depresión. Las manifestaciones articulares característicamente son poliarticulares, es decir, varias articulaciones al mismo tiempo. Va a haber edema de articulaciones, pero sin eritema. La afección es simétrica, es decir, afectan a articulaciones del lado derecho e izquierdo,
poliarticular simétrico. Va a haber dolor al movimiento, igual que en la artrosis, y predominan las articulaciones pequeñas, las manos y los pies, y además va a haber rigidez matutina. En este caso, la rigidez es más prolongada. En la artrosis habíamos dicho 20 minutos, 30. Acá puede ser más de 30 hasta 1 hora. ¿Cuáles son las articulaciones más frecuentemente afectadas? Las metacarpofalángicas, las articulaciones de la muñeca, las interfalángicas proximales y las metatarsofalángicas. En fases avanzadas, este proceso inflamatorio crónico va a generar deformidades, ¿ya? La desviación cubital de los dedos, la hiperextensión de los interfalángicos, que es la mano en cisne, el pulgar en Z, el carpo en tenedor, que son deformidades articulares propias. Eso ya es en fases crónicas y avanzadas. Entonces, si vemos la clínica articular, va a empezar con dolor, inflamación, lo más importante, pero sin eritema, o sea, no se ve roja la articulación. La rigidez matutina prolongada o la rigidez prolongada, 30 minutos a 1 hora, con el paso del tiempo, deformidades articulares, además de subluxaciones, luxaciones por destrucción ósea, debilidad de los ligamentos y los tendones. Esta es la desviación cubital de los dedos y el pulgar en Z. El compromiso articular evoluciona en fases. Son básicamente 3 fases. La primera fase en que va a haber una inflamación sinovial y perisinovial, ya hemos dicho mecanismo autoinmune. Ya hay una actividad inflamatoria importante en la superficie sinovial y esto va a generar tumefacción endotelial y pequeños focos de necrosis. Entonces aquí lo que va a dominar es que la articulación va a estar edematizada, con edema, con tumefacción. La segunda fase, después de la inflamación, aparece la proliferación de tejido fibroso, de tejido granuloso, que es el panus, ¿ya? Y eso hace que la articulación tenga como granulomas de tejido sinovial que hacen que mantenga un volumen aumentado la articulación. Esta proliferación de tejido granuloso, además, va a generar un daño en el cartílago y los tejidos vecinos. En la cápsula va a producir destrucción de la cápsula, va a generar un proceso inflamatorio y un daño en los tendones, en los ligamentos y en el hueso. Y esto a su vez va a generar mayor proceso inflamatorio y más daño. En esta segunda fase, los síntomas son bastante más llamativos, existe mucho dolor, mucha deformidad y pues mucha impotencia funcional por el mismo dolor. Y finalmente pasa la tercera fase en el cual se produce una fibrosis, una anquilosis, una fijación de la articulación, prácticamente desaparece el cartílago articular, la articulación se fibrosa y esto genera las deformidades y en algunos casos la inmovilización articular. Las manifestaciones extraarticulares también son frecuentes. Y entre estos están los nódulos reumatoideos. Van a aparecer en cualquier órgano, pero son más frecuentes en el tejido subcutáneo en áreas de presión. Y aparecen así, como nódulos dispersos, ya en distintas áreas. También pueden aparecer a nivel pulmonar, en otros órganos, pero más frecuente en el tejido celular subcutáneo. No son dolorosos, son móviles y representan igual acúmulos de células inflamatorias. Otras manifestaciones incluyen a nivel ocular, las queratoconjuntivitis, el ojo rojo, una conjuntivitis seca, hasta en el 20% de los casos. O una escleritis, que es el ojo rojo. El paciente tiene que tener siempre el ojo rojo, siempre el ojo congestionado y a veces irritado, doloroso. Manifestaciones pleuropulmonares, va a aparecer pleuritis, neumonitis y a veces, como les decía, nódulos pulmonares. En la mayor parte de estos nódulos son asintomáticos, la pleuritis también,
y a veces es solo un hallazgo, que se va a ver un derrame pleural. Puede aparecer vasculitis, que es un proceso inflamatorio del endotelio y que produce, pues, trombos en los vasos, y esto puede ocurrir en cualquier órgano. A nivel cardíaco puede producir derrame pericárdico y pericarditis, y a nivel neurológico, compresión nerviosa por las deformidades articulares que hemos visto, que puede producir una compresión nerviosa y dolor, pero también puede producir una neuropatía periférica. Y una de las complicaciones más graves, porque también afecta a las articulaciones de la columna, es que se pueda producir una luxación atronto-axoidea y con eso una lesión medular. Los criterios diagnósticos, pues, están basados básicamente en la clínica, la presencia de rigidez matutina, por ejemplo, la artritis de 3 o más grupos articulares. Tiene que haber 3 grupos articulares inflamados simultáneamente y que sean vistas por el médico, y principalmente articulaciones pequeñas. Tiene que haber compromiso a las manos, al menos una articulación de las manos debe estar inflamada, carpo, metacarpo o interfalángicas. Debe ser simétrica, del mismo grupo articular en ambos lados del cuerpo, eso se refiere con simétrica. Los nódulos subcutáneos están presentes en las superficies de extensión y de presión y tienen que ser vistos. Y algunos factores en laboratorio, como el factor reumatoide en el suero, que es un antígeno en el suero, y algunas alteraciones radiológicas, principalmente en las radiografías de las articulaciones afectadas, en las que se va a ver este aumento del volumen del PAMUS, dependiendo de la fase, o esta destrucción de la articulación. El tratamiento, igual que en la artrosis, se divide en tratamiento farmacológico y no farmacológico. El tratamiento farmacológico es complejo, incluye los fármacos, incluye algunos antiinflamatorios y analgésicos, incluye fármacos moduladores de la respuesta inflamatoria, como ser el metrotexate, los antimaláricos, los sulfasalina, que son tratamientos específicos para manejar el proceso autoinmune. Hay otras terapias más nuevas como las anticitoquinas y anticelulares, está el rituximab y otro tipo de terapias mucho más modernas y más actualizadas. También se usan glucocorticoides como antiinflamatorios crónicos, en este caso el deflazacor, la prednisolona, y algunos analgésicos AINES para manejo del dolor. El tratamiento farmacológico es complejo y tiene que ser llevado por un médico reumatólogo que va a ir controlando también los efectos adversos propios de la medicación. El tratamiento no farmacológico quizás es el que más va a ayudar, porque está igual que la artrosis, es una enfermedad crónica y discapacitante, progresiva además. Principal está la educación, educar al paciente en la enfermedad y educarlo para que pueda mantener la movilidad el mayor tiempo posible. Hay que hacer reposo alternado con ejercicio. Estos pacientes necesitan un buen reposo, porque de lo contrario el proceso inflamatorio puede ser mayor. Hay que combinarlo con ejercicio aerobio, mejorar la capacidad física, la función muscular y la estabilidad articular. La terapia física incluye aplicar calor, ultrasonido, ustedes me van a decir con más detalle, y la terapia ocupacional, que incluye el cuidar las articulaciones y el plantear dispositivos de asistencia especial para las ABD. Entonces, el tratamiento no farmacológico es el que más tiene más sostén, más éxito ha tenido, porque el tratamiento farmacológico, si bien modula de alguna manera la enfermedad, no evita, disminuye, enlentece su progresión, no la va a evitar. Es una enfermedad que es muy difícil muchas veces de controlar y lamentablemente es crónica y progresiva. Bien, y si nosotros comparamos la artritis con la artrosis, pues hay varias cosas que pueden ser parecidas, pero no es lo mismo. En la artritis, obviamente, lo que se afecta más es la membrana sinovial, habíamos dicho. En cambio, la artrosis es el cartílago articular. En la artritis hay un proceso inflamatorio crónico, ¿ya? Y que está presente
característicamente en todas las articulaciones y es criterio diagnóstico. En cambio, en la artrosis, el principal síntoma es la deformidad, la rigidez y el dolor. La artritis puede manifestarse a cualquier edad porque son ciertos factores genéticos, inmunológicos sus desencadenantes. En cambio, la artrosis es principalmente asociada a una degeneración del cartílago, al envejecimiento, la edad es uno de los principales factores de riesgo. La artritis tiene síntomas extraarticulares importantes. La artrosis no es una enfermedad solamente de las articulaciones. La rigidez en la artritis puede ser mucho más larga, en cambio en la artrosis es menos importante. El del dolor empeora con el reposo en la artritis, en cambio en la artrosis empeora el dolor con la movilidad. Y obviamente el mecanismo de producción es autoinmune en la artritis y en la artrosis es una enfermedad degenerativa. Entonces esto hace que, si bien afectan las articulaciones, no son lo mismo. Bien.